tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Realmente es un placer estar con ustedes esta tarde de sábado. Estuvimos ya en la mañana, hemos abierto la palabra de Dios y hoy nuevamente me acerco aquí con todo el gusto y con energías renovadas después de haber estado toda la tarde con la familia. Así es que para mí un inmenso gusto y placer y un honor poder impartir nuevamente la palabra. Antes de empezar, me gustaría que podamos inclinar nuestros rostros para pedir la presencia del Señor. Amado Padre, quiero agradecerte infinitamente porque durante toda esta semana nos has cuidado, nos has protegido, nos has sustentado, nos das todo lo que necesitamos, Dios mío, para nuestra vida física y espiritual. Quiero pedirte de manera especial en esta hora que por favor tú nos honres con tu presencia, que tú habites en medio de esta casa de oración, que tú, por favor, toques cada uno de nuestros corazones. Permíteme, Dios mío, si es tu voluntad, ser tu voz, permíteme hablar a través, ser un instrumento, Padre, para que tú puedas comunicarte. Que podamos escuchar tu voz en esta tarde, que podamos salir llenos de tu Santo Espíritu, Padre, y con un mensaje claro de tu parte. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, quisiera invitarles algo que me encanta hacer y creo que es interesante, hacer un ejercicio en el cual cada uno de nosotros podamos pensar y reflexionar en todas aquellas cosas que no son necesarias pensar ahora mismo. Habitualmente pensamos, incluso dentro de la iglesia, en nuestro trabajo y en los problemas que no hemos solucionado durante la semana. Estamos pensando en qué haremos mañana en el consejo de iglesia, en qué estará pasando en el bautismo, y qué será de mi hijo y de mi hija, y estamos con un ruido mental constante, ¿no? Por tanto, les pido que hagamos un ejercicio y un esfuerzo para que dejemos nuestra mente realmente quieta, tranquila, en silencio, en un completo silencio. Quizá Dios pueda manifestarse con diferentes tonos de voz a cada uno de nosotros. Hagamos ese ejercicio, esforcémonos un poquito, no pensemos en nada más que estamos aquí en la casa del Señor, estamos escuchando a un siervo suyo que tiene un mensaje de parte de Él para mí primero y para todos los demás. Hagamos ese ejercicio. Bueno, el mensaje para este sábado lo he titulado La voz de Dios.
No hay cosa más bonita en la vida que escuchar la voz de alguien a quien amamos. No hay cosa más bonita que, por ejemplo, escuchar la voz de África cuando me dice papá, o de Neysan. Y creo que viceversa, ¿no? No hay cosa más hermosa también que un padre te escuche decirle padre, papá. Es melodía, música a nuestros oídos. Es también hermoso escuchar cuando nos hablan directamente por nuestro nombre, ¿no? Es especial cuando nos dicen Belén, Arturo, Elena, Juan Carlos, Daniel, Marlene, Alba, Asun, Xiomara, Ana, Stefan, ¿no? Es muy bonito escuchar que nos hablan directamente por nuestro nombre. De hecho, antaño en la antigüedad, cada nombre tenía un significado. Incluso creo que hasta ahora muchos de nosotros tenemos nombres porque nuestros padres querían darle un significado, y tienen de hecho un significado, ¿no? Pensemos ahora en que nuestro Dios a través de toda la historia de la humanidad, desde el Edén, siempre ha buscado comunicarse con nosotros. De hecho, el primer texto que se encuentra en Génesis, si me pueden acompañar en Génesis 3, capítulo 9, 8, 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese texto no se encuentra allí, porque quería que lo busquen. Yo lo voy a pasar, ¿vale? Yo los paso. Desde el inicio Dios se manifiesta al hombre con su voz. No sé exactamente cómo sería su voz cuando se manifestó en el Génesis, por ejemplo. Muchos hablan que quizá tenía una voz melodiosa, una voz dulce. Hablamos acerca de Jesús, que era un hombre que cantaba mientras trabajaba. Sin embargo, la voz de Dios se manifiesta de diferentes formas, y la Biblia nos presenta varias de esas formas en las cuales Dios se manifestaba a través de su voz. Vamos a buscar estos textos. Salmos, capítulo 68, versículo 33. Si alguien lo tiene, me encantaría que por favor lo lea con voz potente, con voz fuerte. Salmo 68, 33. Si alguien también quiere directamente leer, puede leerlo de la pantalla. El que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosamente. Aquí se nos presenta a Dios con una poderosa voz, potente voz. Vamos a seguir. Apocalipsis 14:2. Y oigo una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. Vamos a escuchar un sonido de... Es de las cataratas del Niágara, perdón. Reunión de agua. Yo he visto cascadas que realmente cuando tú estás cerca de ellas tiemblas porque ves tanto poder, y el sonido es de estruendo, es estruendoso, es poderosa la voz, el sonido, de las aguas cuando caen desde una altura de 20, 30 o más metros contra la roca. La voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Nos lo presenta así en Apocalipsis 14:2. En Ezequiel, si lo pueden buscar también, Ezequiel capítulo 1, versículo 24, dice, como la voz del Omnipotente es como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Así es la voz de Dios. Aquí también se presenta la voz de Dios.
En la mañana pregunté y dije, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente gritando a una vez? En una sola voz. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Quizá en un estadio de fútbol, por ejemplo, en una manifestación, o en colegio también a veces hacen marchas, o ¿cómo es ese sonido cuando mucha gente al mismo tiempo grita una frase o una palabra? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es como que te retumba por dentro. Te hace como tal, Vamos a hacer un ejercicio. ¿Les parece bien que yo diga, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Vamos a decir todos amén, fuerte. Voy a decirlo otra vez. Cuando termino decimos amén, fuerte. A ver cómo sonaría. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Amén! Más o menos así, pero 1000 personas, 2000, 3000 personas, 10,000. Tiembla el suelo, exactamente, retumba el suelo. Así es la voz de Dios también, como el sonido de una muchedumbre. ¿Han escuchado alguna vez una comitiva, esas marchas marciales en la que van formaciones en escuadrones y gritando a la guerra, y van gritando a voz de comandante? Es increíble escuchar esa potencia y esa fuerza con la que gritan esos soldados que se encaminan hacia la batalla, hacia la guerra. Pues dice que la voz de Dios es como el ruido de un ejército. Así es la voz de nuestro Dios. Vamos a avanzar. Apocalipsis 1:10, si alguien también puede buscarlo, podemos leerlo también. Me encanta esta descripción de la voz de Dios. Me encanta imaginarme a Dios hablando en esta ocasión. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. He conseguido un shofar. Ese sonido de un shofar, que es como un cuerno, ¿no? Es lo más, me ha gustado más que traer. Pues me imagino la voz de Dios como 100 de estos juntos, sonando a una. Y que dice: yo soy el alfa y el omega. Con una voz así de potente y poderosa. Yo soy el alfa y el omega, que retumba toda la tierra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es hermoso. Luego viene la parte más interesante, ¿no? Que viene en Mateo 3:17. Vamos a buscar también este texto. Mateo 3:17. ¿Recuerdan esa escena? ¿En qué circunstancia, en qué momento se dio ese texto? En el bautismo. En el bautismo, ¿verdad? ¿Alguien tiene este texto? Mateo 3:17. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Muchas gracias. Traje a colación la idea, antes de mencionar la voz en sí, de lo que implica que un padre pueda decir: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Creo que no hay cosa más hermosa que ver a un hijo a quien amas y decir con toda certeza, amor y sano orgullo: este es mi hijo, me siento orgulloso de él. Pues eso es lo que dice el padre de su hijo: este es mi hijo amado, del cual me siento orgulloso. Y ese hijo era nada más y nada menos que Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, quien era igual a Dios, creador del cielo y de la tierra, que decidió voluntariamente descender a esta tierra y dar su vida por ti y por mí.
Era igual que Dios, descendió desde el trono para bajar hasta aquí, hacerse uno como los hombres y morir muerte de cruz, ser insultado, vituperado, maltratado, hasta morir crucificado. Todo por amor. Todo por amor. Y su padre dice, este es mi hijo amado, del cual me siento orgulloso. Yo percibo ahí una voz normal, una voz de hombre, me imagino, no dice ni de trueno, ni de muchas aguas, ni de trompeta, simplemente dice, oí una voz de los cielos que decía, una voz parece que era una voz normal, de hecho, algunos de los discípulos escucharon estas palabras. Y luego viene un texto que nos confronta, y ahí creo que vamos ya llegando casi más de la mitad del culto de esta tarde. Juan 5:37. Vamos a buscar este texto. Juan 5:37. Yo solo he puesto fragmentos de los textos, pero me gustaría que lo leamos completo. Si alguien lo tiene, por favor. En Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Cómo es posible esto, Esperanza? Pero no estamos diciendo de que Dios se ha manifestado de diferentes maneras y de diferentes formas, y que tiene voz de trueno y que tiene voz de muchas aguas, y que se ha manifestado y que ha hablado y que los discípulos escucharon. ¿Cómo es que ahora dice, nunca habéis oído mi voz? Aunque no es el tema de este culto, simplemente un pequeño matiz, un pequeño paréntesis, el hecho es de que cada vez que Dios se expresa en un contexto a unas personas en especial. En este caso concreto, según lo he estudiado un poquito, las personas que estaban escuchando eran saduceos y personas que realmente, a lo mejor incluso, escucharon la voz de Dios, pero no creyeron. Y por ende tampoco obedecieron. Y ahí está la gran diferencia. Y que si escuchas la voz de Dios como trompeta, como muchedumbre, como una cascada, la escuchas y retumba la tierra, pero a ti te da igual. Sigues haciendo tu vida. Sigues haciendo lo que te da la gana. Sigo haciendo lo que me da la gana. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios se manifieste con una voz de shofar potente, poderosa, que tiemble la tierra. Si hago caso omiso. Aquí está la voz como una voz de hombre. Y Jesús dice aquí, nunca habéis oído su voz. La implicación es mucho más profunda. Quizá habéis oído su voz, pero no habéis obedecido. Vamos a poner un video, el video del pastor.
Es muy emocionante como vemos 3 intentos de jovencitos que intentan llamar la atención de las ovejas, con los mismos sonidos que usaría el pastor, con las mismas palabras, con los mismos gestos. Sin embargo, como que no dijeran nada prácticamente. Las ovejas no les hacen ningún caso, nada. Hasta que les llama el pastor. Entonces las ovejas reconocen su voz. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a buscar un texto que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Vamos a preparar el vídeo del sonido del silbido. ¿Recuerdan esta historia, esta escena de Elías buscando también la manifestación de Dios? Si alguien tiene el texto también, se podría leerlo, por favor. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbido apacible y delicado. Y yo continúo. Es muy interesante porque hay varias manifestaciones, varios sonidos. Sin embargo, hasta que no escucha ese silbo apacible y delicado, también Elías reacciona cubriendo su rostro. Porque él reconoce que esa es la manifestación de Dios. Es interesante también darnos cuenta de ello. Y es cuando Dios, evidentemente, se presenta y le habla. ¿Qué haces aquí, Elías? No pasa nada si no lo... Teníamos el sonido del viento apacible. Me gusta mucho que lo escuchen. Sí lo tenemos, sí. Porque es muy interesante que las anteriores... Bueno, este viento está un poquito fuerte. Pero bueno, creo que es el silbido ese que escuchamos de fondo, ¿no? Ese silbido de fondo. En los anteriores ejemplos habíamos visto que Dios se manifiesta a través de sonidos poderosos, potentes, ¿no? De agua, de muchedumbre, de ejército, de trompeta, de shofar. Pero sin embargo aquí Elías escucha una voz, un silbido muy suave, y sin embargo reconoce que allí se encuentra la presencia de Dios, que allí está la presencia y la manifestación de Dios. Quiero contarles un testimonio personal, que también ya lo hice en la mañana. Igualmente haré la misma pregunta. ¿Hay ecuatorianos en la sala? Alba, nadie más. ¿Conoces este sitio? Exactamente. Es Baños de Agua Santa, una ciudad muy pequeña, rodeada de montañas, praderas verdes, mucha vegetación, mucha agua, un río, si se fijan en la mano izquierda, es el río Pastaza, que su cauce va hacia la selva, hacia el oriente ecuatoriano. Tenemos a mano derecha que en esta foto lastimosamente no se ve una cascada, que se ve desde toda la ciudad. Una ciudad que tiene actividad volcánica, sitios paradisíacos. Este es la Casa del Árbol, en el que han puesto un columpio infinito. Las cuerdas son larguísimas, ahí se ven muy cortas, pero cuando te subes en ese columpio y cuando te balanceas,
la sensación es de que vuelas prácticamente. Es increíble. Yo me he subido a ese columpio, ahí estoy yo. Es una sensación mágica, una sensación increíble. Porque claro, cuando tú te balanceas hacia adelante, abajo no hay nada, es barranco. Y es una sensación de vértigo increíble. A los que les gusta. A mí al menos me encantaba. África se subió ahí, pero conmigo, juntos. Tiene unas cascadas impresionantes. Esta es una de las muchísimas cascadas que hay en Baños de Agua Santa. Unas cascadas preciosas. Lugares increíbles. Esta ciudad para mí es el rincón más hermoso del mundo. Mira que hay lugares hermosos en el mundo. Sin embargo, esta ciudad, Baños de Agua Santa, es mi rincón favorito del planeta. Cada año, durante toda mi vida que he vivido ahí, iba cada año de vacaciones, 2, 3 meses, porque tenía muchísima familia, abuelos, tíos, primos. Y aparte por su clima y por lo fantástico que es el lugar en sí, ¿no? Una de las cosas que más me encantaban es que ya que tiene mucha actividad volcánica, está rodeado de balnearios, de aguas termales. Esa agua amarilla que ustedes pueden apreciar es debido a la cantidad de minerales, especialmente de azufre. Por eso tiene esa agua amarilla. No es por otra cosa, sino que es porque realmente tiene una cantidad de minerales. Y el agua es muy, muy caliente. De hecho, esa piscina que está, si se fijan, con cubierta al fondo, es la piscina más caliente que, si tú te metes en esa piscina, puedes estar, no sé, quizá 2 minutos, no puedes estar más, porque es demasiado caliente. Luego estas más grandes sí que son más aclimatadas, más temperadas. Creo que las mezclan un poco con agua fría para que no sea demasiado caliente. Y también tienes unas piscinas de agua fría, si ven también al fondo a la izquierda, porque cuando te metes en esa piscina de agua que hierve, pues vas un poco alternando, ¿no? Para poder soportar, porque si no, no aguantas. Y bueno, aquí viene lo interesante de esto que quería mostrarles, y ese es mi testimonio para ya terminar. Si se fijan, aquí hay una piscina, ¿verdad? Pequeña, está vacía. Es un poco extraño que esté vacía. Pues el testimonio que quiero contarles es que yo, como siempre, iba de vacaciones de allí. En una ocasión fui con mi hermano pequeño, que se llama Samuel, y estábamos en esta piscina, bueno, cuando estaba llena de agua, evidentemente, una agua más o menos temperada, estábamos bañándonos, disfrutando, solo estábamos los dos en esa piscina, no había mucha gente. Y bueno, pues habíamos ido muchísimas veces, cada año íbamos allí. Sin embargo, esa ocasión fue una ocasión muy especial. Estábamos los dos, él era pequeño, creo que tenía unos 8 años, yo le llevo 10 años a él. Y tenemos el ruido del río, se ve que hay un río que pasa muy, muy cerca de la piscina, es curioso. La piscina está aquí, un muro, y ahí está el río. Pues yo, hermanos, y esto no me canso de contarlo cada vez que puedo, y nunca lo había contado de forma pública, lo hice en la mañana, porque realmente creo que vale la pena contar también las proezas de Dios para el enriquecimiento de los demás. Y esto no lo he contado yo públicamente. Pues yo estaba con mi hermano en esa piscina de ahí abajo y disfrutándolo muchísimo, muy relajado, muy tranquilo, cuando escuché una voz me recuerdo incluso perfectamente que era en mi oído derecho, lo escuché. Recuerdo ahora el momento cuando estaba allí. Escuché una voz que me decía sal. Bajita, un susurro, sal. Así. Claro, el ruido del río, mi hermano jugando, todos disfrutando. Me parecía incómodo. Estoy pasándolo bien. Agua caliente, jugando. Me incomoda esto, sal. No hice caso omiso, absoluto. Pasaron unos segundos, nuevamente, sal. Ya me incomodó más fue incomodidad que otra cosa, porque estaba pasándolo bien.
y tampoco hice caso, pero ya me pareció un poco extraño. Me pareció un poco extraño que escuche algo que no sé de dónde venía. Estábamos solos, completamente solos. La tercera vez ya fue fuerte. Sal ya. Fuerte, ya escuché una voz fuerte. Que no tuve otra que decirle a mi hermano que Samuel, sal, ven, sal. Y dice, ¿pero por qué? No, le digo, no lo sé, pero sal ahora. Entonces nosotros salimos de esta piscina, recuerdo que él estaba aquí al final, yo estaba aquí. Salimos, nos fuimos por las escaleras y llegamos, me acuerdo perfectamente, nos pusimos aquí. No sabía por qué, él tampoco no lo entendía. Fue llegar, mis hermanos, fue llegar aquí, no esperar nada, solo fue llegar arriba y pasó esto. O sea, fueron segundos. Nosotros estábamos aquí. Y aquí no se ve porque esta es la única foto que encontré, pero en la piscina habían rocas como de este tamaño. Dentro de la piscina. Han pasado muchos años y nunca he contado este testimonio de forma pública y creo que tenía que haberlo hecho porque yo escuché claramente la voz de Dios. La voz de Dios que me alertaba de un peligro inminente, que se trataba de vida o muerte, de segundos. No tenía espacio de tiempo para obedecer, no tenía. O escuchaba y obedecía o moría. Literalmente moría mi hermano y yo. Mi hermano tiene un hijo, está casado, tiene una empresa, yo tengo 2. Gracias a Dios que me alertó y me susurró al oído con amor. Me dijo, sal. Y de alguna forma también le agradezco porque me permitió reconocer su voz, que era Él. En Juan capítulo 10, 34 nos dice, las ovejas le siguen, ¿por qué? Conocen su voz. La idea, mis queridos hermanos, es que podamos tener tal conexión con nuestro Dios, que tengamos tal comunión con nuestro Dios de tal forma que reconozcamos su voz cuando nos habla. Sin lugar a duda, con total certeza, saber, me está hablando Dios. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. En este caso a mí me habló directamente. He tenido el privilegio, como muy pocas personas tienen en esta vida, de haber escuchado directamente la voz de Dios. La idea es que en este caso Dios me salvó la vida, mi integridad física, mi vida física. Lo que pasa es que diariamente Dios nos habla también para que nosotros hagamos cambios en nuestra vida espiritual. Quizá la voz de Dios nos dice, pide perdón a tu hermano, y no hacemos caso. Perdona a tu hermano, y no hacemos caso. Predica. Deja de criticar, y no hacemos caso, seguimos. Escuchamos su voz, pero no obedecemos. No te compares, no tengas envidia. Ama, entrégate. Sé como yo. Sin embargo, nosotros no hacemos caso. Nos empecinamos en ser como nos da la gana. Y Dios sigue hablándonos de diferentes formas, con voz de trueno, con voz de muchedumbre, con voz de ejército, con voz apacible, con un silbido, con un susurro, de todas las formas posibles. La diferencia está en que quizá escuchemos la voz, pero no hacemos caso. Lastimosamente, cuando dejamos de hacer caso de forma indefinida, quizá dejemos de escucharle.
Es mi deseo y oración, mis queridos hermanos, que podamos percibir claramente la voz de Dios porque le conocemos y hemos llegado a tener una relación tan íntima con nuestro Dios que le reconocemos como cuando reconozco la voz de mi hija. Indistinguible, sé quién es. Y también tengamos el poder del Espíritu Santo y la humildad para poder obedecer cuando Dios nos llama. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.